La mañana se instala en la colonia con un silencio espeso, casi premonitorio, como si los muros de la industrial respiraran una inquietud que todavía no se ha pronunciado en voz alta. Damián camina por el despacho con los hombros tensos, el rostro endurecido por una noticia que ha decidido guardar en secreto. El crédito no ha llegado. No hay firma, no hay dinero, no hay salvación inmediata para una fábrica que depende de ese impulso financiero como de un hilo invisible. Sin embargo, cuando Digna entra en la estancia con esa mezcla de dulzura y firmeza que la caracteriza, él no es capaz de mirarla a los ojos y decir la verdad. Ella percibe algo extraño en su silencio, en la forma en que evita el contacto visual y responde con monosílabos secos. Intenta animarlo, hablarle de paciencia, de fe, de la fuerza que han demostrado otras veces frente a la adversidad, pero Damián se siente desbordado y la irritación le brota sin filtro. Su respuesta es áspera, desproporcionada, casi cruel. No es contra ella, aunque la hiere igual. Es contra el miedo a fracasar, contra la posibilidad de perder el control, contra la sensación de que todo lo que ha construido podría desmoronarse por una decisión bancaria tomada lejos de sus manos. Digna se queda en silencio unos segundos, sosteniendo la humillación con dignidad. No replica, no eleva la voz. Sabe que detrás de esa ira hay angustia, pero también siente el peso de estar compartiendo su vida con un hombre que, en momentos críticos, se encierra en sí mismo y la deja fuera. Mientras tanto, en la colonia empiezan a circular rumores como una corriente subterránea que nadie puede detener. Los nombres de Chloe y Marta aparecen en susurros en la cantina, en los pasillos, en conversaciones que se cortan cuando alguien más se acerca. Damián se entera casi por casualidad. Una frase oída al pasar, una mirada cómplice entre trabajadores, una insinuación que le atraviesa el pecho como un disparo. Su hija, su Marta, envuelta en comentarios que ponen en duda su reputación y su seguridad. La preocupación no nace solo del qué dirán, sino del peligro real que pueden representar esos murmullos en un entorno todavía rígido y conservador. Sabe que la colonia no es un lugar indulgente con lo que no entiende, y el simple hecho de que se hable ya es una amenaza. En su mente se mezclan la rabia y el temor. No sabe cómo protegerla sin imponerle límites que podrían romperla por dentro. Tampoco sabe cómo enfrentar una situación que desafía las estructuras morales en las que fue educado y que ahora se tambalean frente al amor de su hija. Por su parte, Marta siente el peso de las miradas aunque nadie se atreva a confrontarla directamente. En la fábrica, en los despachos, incluso en la calle, percibe un cambio en el ambiente, una tensión que no existía cuando su relación con Chloe era solo un secreto compartido. Chloe, acostumbrada a lidiar con entornos hostiles, intenta restarle importancia. Le habla de valentía, de no permitir que el miedo dicte sus decisiones. Pero en el fondo sabe que la posición de Marta es más vulnerable, porque ella pertenece a esa colonia de la que ahora se siente señalada. A su vez, don Agustín decide que es momento de intervenir en lo que considera un desorden moral creciente. No está dispuesto a tolerar que Digna continúe viviendo con Damián sin matrimonio, y menos aún en un contexto donde los rumores sobre la hija del empresario empiezan a ensuciar el ambiente. La cita con Digna en la sacristía no es amable ni conciliadora. El sacerdote adopta un tono firme, casi intransigente, y le deja claro que no permitirá que siga acercándose a los sacramentos si no regulariza su situación. La amenaza de negarle la comunión es un golpe bajo. Digna siente que la colocan contra la pared. No solo se trata de una cuestión religiosa, sino de una presión pública que podría reforzar la imagen de escándalo alrededor de su relación. Casarse no es un trámite ligero para ella, implica un compromiso que quiere asumir por convicción, no por chantaje. Sale de la iglesia con el alma dividida. Ama a Damián, eso es innegable, pero también necesita sentir que su decisión nace de la libertad y no del miedo a ser excluida. La ironía es amarga. Mientras lucha por su derecho a amar, ve cómo la misma comunidad juzga el amor de Marta. Poco después, en un rincón más luminoso de la colonia, Paula cumple su promesa con Tasio. El tablero de ajedrez se convierte en un espacio de complicidad inesperada. Él observa las piezas con concentración infantil, intentando descifrar estrategias que parecen reflejar su propia vida. Cada movimiento que Paula le explica es una lección de paciencia y previsión. Tasio escucha atento, fascinado por la lógica del juego, por la posibilidad de anticipar el futuro si se sabe leer el presente. Entre risas contenidas y miradas cómplices, surge una cercanía que ninguno quiere nombrar todavía. Sin embargo, esa ligereza contrasta con la batalla que Andrés libra en otro frente.
La dirección ha impuesto medidas que asfixian a los transportistas, y él no está dispuesto a aceptar decisiones que considera abusivas. Busca alternativas, habla con los camioneros, estudia cada cláusula. Valentina vuelve a cruzarse en su camino con la misma mezcla de desafío y tensión. Las discusiones profesionales se cargan de una electricidad difícil de ignorar. No es solo desacuerdo. Hay algo más profundo, una energía contenida que amenaza con salir a la superficie. Cuando deben trabajar juntos nuevamente, la proximidad aviva a esa sensación de que el conflicto es solo una capa externa. Andrés percibe en Valentina una inteligencia y una determinación que lo descolocan, y ella advierte en él una pasión que trasciende lo laboral. En paralelo, Gabriel decide adoptar una postura diferente frente a Begoña. Se acerca a ella con un gesto aparentemente desinteresado, ofreciéndole ayuda para resolver los problemas de la casa cuna. Su tono es conciliador, casi humilde, como si quisiera reparar algo que se ha ido fracturando. Begoña recibe ese gesto con cautela. Está acostumbrada a desconfiar de las buenas intenciones de Gabriel, pero no puede negar que la situación del hogar infantil requiere apoyo urgente. Acepta la ayuda, aunque en su interior algo le advierte que nada es tan simple. Lo que ella ignora es que, al mismo tiempo, Beatriz está moviendo ficha. La mujer, lejos de conformarse con presionar a Gabriel desde la sombra, decide dar un paso más audaz, presentarse ante Begoña bajo una identidad falsa para observarla de cerca. La escena se prepara con precisión. Beatriz estudia su apariencia, elige palabras calculadas, construye una versión de sí misma que inspire confianza. Su objetivo no es solo conocer a la esposa de Gabriel, sino medir sus debilidades, entender su mundo, encontrar la grieta exacta. Y así, mientras la colonia respira rumores y tensiones, el engaño comienza a tomar forma. Begoña abre la puerta a una mujer que cree desconocida, sin imaginar que esa visita será el inicio de una trampa cuidadosamente tejida. Al caer la tarde, las piezas del tablero emocional de cada personaje parecen haberse movido un paso más cerca del conflicto. Damián sigue sin confesar la verdad sobre el crédito. Digna enfrenta una presión que cuestiona su fe y su libertad. Marta y Chloe se sostienen frente al juicio social que empieza a rodearlas. Andrés y Valentina caminan por la línea fina entre la confrontación y el deseo. Y Gabriel, atrapado entre su ambición y el miedo a perderlo todo, se adentra en un juego peligroso que puede destruir lo poco que aún conserva. El capítulo se abre así, con silencios densos y miradas cargadas de significado, preparando el terreno para un enfrentamiento donde el engaño no solo amenaza a Begoña, sino que se expande como una sombra sobre toda la colonia. La noche cae sobre la colonia como una manta pesada que no logra apagar la inquietud que ha comenzado a extenderse desde primera hora. En el despacho, Damián permanece solo, con los papeles del banco aún abiertos sobre la mesa, como si al mirarlos fijamente pudiera obligarlos a cambiar de contenido. Siente que cada cifra negativa es una traición personal. No haber obtenido el crédito para la industrial no es solo un revés financiero, es una grieta en su autoridad, una amenaza directa a la imagen de patriarca infalible que ha construido durante años ante su familia y ante los trabajadores. Cuando Digna vuelve a acercarse, ya más serena, intentando recomponer el puente que él mismo dinamitó con su arrebato anterior, Damián se muestra más frío que antes. No grita, pero su silencio es aún más hiriente. La distancia entre ambos se vuelve casi física. Ella insiste con suavidad en saber qué ocurre realmente. Intuye que el problema es más grave de lo que aparenta. La experiencia le ha enseñado a leer las sombras en el rostro de Damián, y esa expresión no es simple cansancio. Es miedo disfrazado de orgullo. Sin embargo, él vuelve a esquivar la verdad. Prefiere cargar solo con la preocupación antes que admitir que la fábrica pende de un hilo. En su interior se mezcla el temor a perder el control con el terror aún mayor de decepcionar a quienes dependen de él. Mientras tanto, los rumores sobre Chloe y Marta se expanden como fuego en paja seca. En la cantina, las conversaciones bajan de volumen cuando alguna de las dos cruza la puerta. Las miradas no son abiertamente hostiles, pero están cargadas de juicio. Marta intenta sostener la cabeza alta, aunque siente que cada paso es observado. Nunca había sido tan consciente de su apellido ni del peso que arrastra. Ser hija de Damián la protege en ciertos aspectos, pero también la expone más que a nadie. Chloe, más acostumbrada a lidiar con entornos conservadores, percibe el peligro con mayor claridad. No teme por sí misma tanto como por Marta. Sabe que el amor puede convertirse en arma cuando se usa como argumento contra quien se atreve a desafiar las normas.
Al cabo de un momento, Damián convoca a su hija sin revelar el motivo exacto. El tono es severo, contenido. No menciona directamente los rumores, pero sus preguntas son incisivas, casi inquisitorias, como si buscara una confirmación que ya sospecha. Marta comprende que su vida privada ha dejado de serlo. No niega su relación, pero tampoco se justifica. La firmeza con la que sostiene la mirada de su padre descoloca a Damián, que esperaba tal vez vacilación o arrepentimiento. Ese intercambio silencioso, más que cualquier palabra, marca un antes y un después. Damián no sabe si está más indignado por lo que ha descubierto o por la sensación de no poder controlar una decisión que pertenece únicamente a su hija. A su vez, don Agustín intensifica su presión sobre Digna. La noticia de los rumores le sirve como argumento adicional para reforzar su postura moralista. Según él, la colonia necesita orden, ejemplo, estructura, y eso comienza por regularizar las uniones. La conversación entre el sacerdote y Digna se torna más tensa. Él no disimula su descontento ante la convivencia sin matrimonio y le recuerda las consecuencias públicas que podría tener su obstinación. La amenaza de exclusión religiosa pesa como una condena. Digna regresa a casa con el corazón oprimido. No es solo una cuestión de fe, es la sensación de estar siendo utilizada como pieza en un tablero ajeno. Casarse por amor era una opción luminosa, hacerlo bajo coacción le parece una sombra. Por otro lado, Andrés continúa buscando fórmulas para aliviar la situación de los transportistas. Revisa contratos, propone alternativas, intenta negociar. Cada reunión es una batalla contra la rigidez de una dirección que prioriza números sobre personas. Valentina aparece una vez más en su camino, cuestionando sus métodos, señalando los riesgos de enfrentarse abiertamente a decisiones ya tomadas. La discusión sube de tono, pero debajo de la confrontación leita algo distinto, más complejo. Cuando sus miradas se sostienen un segundo más de lo necesario, ambos perciben esa tensión que no se atreve a pronunciarse. Es un terreno peligroso, sobre todo en medio de un conflicto laboral que exige claridad y no ambigüedades emocionales. En paralelo, Gabriel intensifica su acercamiento a Begoña bajo la máscara de colaboración. Se muestra atento, dispuesto a resolver trámites, a mediar con proveedores, a facilitar recursos para la casa cuna. Su actitud parece casi redentora. Begoña observa cada gesto con cautela. Quiere creer que hay una posibilidad de cambio, pero su intuición la mantiene alerta. Ha aprendido que las buenas intenciones de Gabriel suelen esconder una motivación más profunda y menos altruista. Precisamente en ese instante, Beatriz da el paso que definirá el rumbo del capítulo. Con una identidad cuidadosamente construida, solicita una reunión con Begoña bajo el pretexto de colaborar con el proyecto social. Su sonrisa es estudiada, su tono convincente. Begoña la recibe sin sospechar la trampa. Percibe en ella una mezcla de elegancia y determinación que le inspira confianza. La conversación fluye con aparente naturalidad, pero cada pregunta de Beatriz tiene una intención calculada. No busca información trivial, quiere entender la dinámica entre Begoña y Gabriel, medir la solidez de su matrimonio, identificar posibles fisuras. Cada detalle recogido es una herramienta que podrá usar más adelante para aumentar la presión. Mientras tanto, en el dispensario, Miguel enfrenta otra jornada complicada. Las críticas de algunos pacientes, sumadas a las correcciones constantes de Luz, comienzan a minar su autoestima profesional. Se siente cuestionado, observado, insuficiente. Luz intenta reconducir la situación con paciencia, recordándole la importancia de la empatía. No pretende humillarlo, sino ayudarlo a reconectar con la vocación que lo llevó a ejercer la medicina. Sin embargo, Miguel interpreta cada observación como un reproche. La idea de abandonar el dispensario surge primero como un pensamiento fugaz, casi vergonzoso. Pero conforme avanzan las horas, esa posibilidad empieza a tomar forma más concreta. El cansancio emocional pesa más que cualquier guardia nocturna. Pablo Salazar, por su parte, intenta mediar con su hija Mabel. Le pide comprensión hacia su madre, apelando a la unidad familiar en un momento delicado. No quiere que la rebeldía de la joven se convierta en una fractura irreparable. Mabel escucha, pero su mirada revela resistencia. No está dispuesta a ceder fácilmente. Siente que sus decisiones han sido cuestionadas constantemente y que ahora se le exige madurez sin haber sido escuchada antes. En la cantina, Paula y Tasio continúan su partida de ajedrez. Las piezas avanzan lentamente, reflejando el cuidado con el que ambos gestionan su cercanía.
Hay risas discretas, miradas cómplices, una intimidad que se construye sin grandes declaraciones. Tasio se sorprende a sí mismo deseando prolongar esas lecciones más allá del tablero. Encuentra en Paula una serenidad que contrasta con el caos de su vida laboral y familiar. Sin embargo, también percibe que ella mantiene una distancia prudente. Así, cada personaje avanza un movimiento en un juego mayor que apenas comienza a revelar sus consecuencias. El engaño a Begoña ya está en marcha, aunque ella todavía no percibe el peligro. Damián sostiene un secreto que amenaza con explotar. Marta desafía las expectativas de su padre y de la colonia. Andrés y Valentina bordean un límite incierto. Miguel duda de su vocación. Y Beatriz, paciente y estratégica, afila la próxima jugada que podría cambiar el equilibrio de todos. La tensión en la casa de los de la Reina no se disipa con el paso de las horas. Al contrario, parece espesarse como una niebla que invade cada estancia. Damián permanece encerrado en su despacho, fingiendo revisar documentos que ya conoce de memoria, incapaz de decidir si debe confesar a Digna la verdad sobre el crédito perdido. El orgullo le impide pronunciar en voz alta el fracaso, pero el peso de la mentira comienza a resultar insoportable. Cada vez que escucha los pasos de Digna en el pasillo siente una punzada de culpa, como si el silencio fuera una traición más grave que la propia crisis financiera. Digna, por su parte, no se resigna a aceptar la distancia. Observa el cambio en el carácter de Damián, esa irritabilidad que no es habitual en él, y comprende que detrás de su dureza hay una tormenta que no quiere compartir. La duda la carcome. ¿Está él protegiéndola o apartándola? Mientras tanto, la colonia continúa alimentando el rumor sobre Marta y Chloe con una mezcla de morbo y desconfianza. Lo que comenzó como un susurro se convierte en tema recurrente, en comentarios ambiguos que dejan claro que la intimidad de ambas ya no pertenece solo a ellas. Marta experimenta una sensación desconocida de vulnerabilidad. Siempre se ha movido con seguridad por la fábrica, consciente de su posición, pero ahora cada saludo parece medido, cada sonrisa, sospechosa. No es miedo lo que siente, sino indignación ante la invasión de su vida privada. Chloe intenta sostenerla, recordándole que el amor no debería esconderse. Sin embargo, incluso ella percibe que la situación podría escalar si alguien decide utilizar esos rumores para desestabilizar a Damián o desacreditar a la familia en un momento ya delicado. Precisamente por eso, cuando Damián vuelve a enfrentar a su hija, el tono es más contenido pero igual de severo. No alza la voz, pero sus palabras pesan como una advertencia. Le habla de consecuencias, de imagen, de responsabilidades que van más allá de lo personal. Marta no retrocede, explica que su relación con Chloe no es un capricho ni una provocación. Habla con serenidad, consciente de que cualquier gesto de inseguridad podría interpretarse como debilidad. Esa firmeza desconcierta a Damián, que esperaba poder imponer su criterio. En el fondo, el empresario se debate entre dos impulsos opuestos: proteger a su hija de la hostilidad externa y proteger el prestigio de la familia. Ambas cosas parecen incompatibles en el clima actual, y esa contradicción lo consume más que cualquier cifra bancaria. A su vez, don Agustín redobla su presión sobre Digna con un discurso que mezcla doctrina y advertencia social. Le recuerda que la colonia observa, que el ejemplo debe partir de quienes ocupan posiciones visibles, que el desorden moral se combate con decisiones firmes. Digna escucha con respeto, pero ya no con sumisión. Hay en ella una creciente determinación que el sacerdote no esperaba. No está dispuesta a permitir que su relación con Damián se convierta en moneda de cambio para calmar rumores o reforzar apariencias. Sin embargo, cuando se encuentra nuevamente con Damián, la conversación toma un giro inesperado. Él, agotado por la acumulación de tensiones, deja escapar una insinuación sobre la gravedad de la situación económica. No confiesa abiertamente la falta del crédito, pero la sombra se hace evidente. Digna capta el matiz y comprende que la crisis es más profunda de lo que imaginaba. El tono cambia, la irritación se diluye en una tristeza compartida. Por un instante, la posibilidad de enfrentarlo todo juntos parece más fuerte que cualquier imposición externa. Mientras tanto, Andrés continúa librando su batalla con los transportistas. Las medidas impuestas por la dirección han generado un clima de crispación que amenaza con desembocar en un conflicto abierto. Él intenta mediar, consciente de que la fábrica no puede permitirse otra fractura. Valentina se muestra inflexible en la defensa de las decisiones oficiales, pero su mirada traiciona una duda que no se atreve a expresar. La tensión entre ambos se intensifica cuando deben presentar juntos una propuesta alternativa ante la dirección.
El trabajo compartido los obliga a escucharse, a reconocer la inteligencia del otro. Las discusiones ya no son solo enfrentamientos, se convierten en diálogos cargados de una cercanía incómoda, como si cada desacuerdo ocultara una atracción que ninguno desea admitir. Por otro lado, en la casa cuna, Begoña comienza a notar algo peculiar en la mujer que se presentó como colaboradora interesada. Beatriz, bajo su identidad falsa, formula preguntas demasiado precisas, indaga en detalles personales con una naturalidad excesiva. Begoña no sospecha aún del engaño, pero su intuición le advierte que hay algo calculado en esa actitud. Aún así, comparte información sobre las dificultades económicas del proyecto, sobre la necesidad de apoyo institucional, confiando en la supuesta buena voluntad de su interlocutora. Beatriz registra cada dato con una serenidad estudiada. Su objetivo no es ayudar, sino comprender dónde presionar. Si el matrimonio entre Gabriel y Begoña presenta fisuras, ella quiere ser quien ensanche la grieta hasta convertirla en abismo. En paralelo, Gabriel intenta mantener el equilibrio entre su imagen de esposo colaborador y la presión constante de Beatriz. Sabe que la mujer no se detendrá fácilmente y que su última exigencia económica es solo el preludio de nuevas amenazas. La ansiedad lo acompaña incluso cuando está junto a Begoña. Cada gesto amable esconde el miedo a que su pasado lo alcance. La máscara de seguridad comienza a resquebrajarse, aunque él se esfuerza por mantener la apariencia de control. En el dispensario, Miguel atraviesa una jornada particularmente difícil. Un nuevo paciente cuestiona su diagnóstico con desconfianza abierta, y la intervención de Luz para suavizar la situación lo hace sentir desplazado, como si su autoridad estuviera siendo erosionada. La idea de abandonar su puesto ya no es un simple pensamiento fugaz. Empieza a contemplar la posibilidad como una salida a la constante sensación de insuficiencia. Se pregunta si su vocación se ha debilitado o si simplemente el entorno lo ha superado. Luz percibe su desánimo y trata de acercarse desde la empatía, recordándole que los errores forman parte del aprendizaje. Pero Miguel interpreta sus palabras como una confirmación de su fracaso, profundizando el aislamiento que él mismo alimenta. En otro rincón de la colonia, Pablo insiste ante Mabel en la necesidad de reconciliación familiar. Sus palabras buscan tender puentes, pero la joven mantiene una postura firme, convencida de que ceder sería traicionarse a sí misma. Cada conversación, cada silencio, parece empujar a los personajes hacia decisiones que definirán su destino inmediato. El engaño de Beatriz avanza sin ser detectado. Damián se acerca peligrosamente al punto de quiebre. Marta se mantiene desafiante frente a la presión social. Y en medio de esa red de tensiones, la colonia entera parece contener la respiración, como si presintiera que el equilibrio frágil que la sostiene está a punto de romperse de manera irreversible. La madrugada encuentra a Damián aún despierto, sentado en la penumbra del salón, con la sensación de que cada decisión que ha postergado comienza a reclamarle un precio. El silencio de la casa no le ofrece descanso, sino un eco constante de todo lo que no ha dicho. La negativa del banco vuelve una y otra vez a su mente como una sentencia. No haber conseguido el crédito significa frenar la producción, cuestionar inversiones, asumir ante todos que el patriarca no ha sido capaz de asegurar el futuro inmediato de la industrial. Al amanecer, Digna lo encuentra con el rostro agotado. Ya no hay rastro de la irritación del día anterior, sino una vulnerabilidad que él intenta disimular. Esta vez, cuando ella insiste en saber la verdad, Damián no puede seguir esquivándola. La confesión sale entrecortada, casi avergonzada. El crédito no ha sido concedido y la fábrica no tiene garantías suficientes para arrancar la producción como estaba previsto. La palabra fracaso no se pronuncia, pero se percibe en cada pausa. Digna escucha sin reproche. El dolor no está en la noticia económica, sino en haber sido mantenida al margen. Sin embargo, lejos de recriminarle, se acerca y le asegura que enfrentarán la crisis juntos. Ese gesto desarma a Damián más que cualquier discusión. Por un instante, la presión externa parece diluirse en esa complicidad recuperada. Pero la realidad no tarda en imponerse. La fábrica necesita soluciones, y la colonia ya está demasiado alterada como para soportar otra sacudida. Mientras tanto, los rumores sobre Marta y Chloe adquieren un tono más directo. Ya no son solo insinuaciones, sino comentarios abiertos que cuestionan la moral de la joven y la influencia extranjera de Chloe. El ambiente se vuelve más áspero. Marta siente que la paciencia empieza a agotarse en su entorno. Lo que más la hiere no es la crítica, sino la idea de que su relación pueda convertirse en un instrumento para atacar a su padre en un momento de debilidad financiera.
Chloe, consciente de ese riesgo, propone mantener un perfil bajo hasta que la situación económica se estabilice. No lo hace por miedo, sino por estrategia. Sin embargo, esa sugerencia provoca en Marta una sensación de renuncia que no está dispuesta a aceptar. A su vez, don Agustín vuelve a encontrarse con Digna, esta vez con un tono más apremiante. La presión social, dice, exige claridad. Insiste en que el matrimonio es la única manera de evitar que la colonia caiga en el desorden moral que tanto teme. Digna responde con serenidad, pero deja claro que no permitirá que su decisión sea fruto del chantaje. La firmeza en su voz sorprende al sacerdote, que percibe que su influencia ya no es tan determinante como antes. En paralelo, Andrés intensifica su búsqueda de alternativas para los transportistas. Presenta un plan que suaviza las medidas impuestas por la dirección sin comprometer la viabilidad económica. Es un intento de equilibrio en medio de la tormenta. Valentina analiza la propuesta con escepticismo inicial, pero termina reconociendo que tiene sentido. El reconocimiento mutuo, aunque breve, transforma el tono de su relación. La confrontación deja espacio a una complicidad inesperada. Ese cambio no pasa desapercibido para ninguno de los dos. Trabajar codo con codo, compartir decisiones y asumir riesgos conjuntos crea una cercanía que va más allá del desacuerdo profesional. La tensión ya no es solo conflicto, es algo más profundo y difícil de ignorar. Mientras tanto, en la casa cuna, la presencia de Beatriz bajo su identidad falsa comienza a adquirir mayor peso. Regresa con nuevas propuestas de colaboración, mostrando un interés desmedido por los detalles financieros y administrativos del proyecto. Begoña, aunque agradecida por el aparente apoyo, empieza a notar inconsistencias en el discurso de la mujer. Hay preguntas que no encajan con la imagen que proyecta, pequeños vacíos que despiertan una inquietud difícil de definir. Gabriel, por su parte, siente que la red se estrecha. Beatriz le hace llegar un mensaje indirecto recordándole que cada paso que da está bajo su vigilancia. La amenaza no es explícita, pero su presencia en la vida de Begoña es un aviso claro. La ansiedad de Gabriel aumenta cuando descubre que Beatriz ha logrado acercarse a su esposa. Comprende que el engaño ha cruzado un límite peligroso y que el margen de maniobra se reduce. Sin embargo, no puede revelar la verdad sin exponer su propio pasado. En el dispensario, Miguel enfrenta un momento decisivo. Tras una nueva queja, se queda solo en la consulta, contemplando la posibilidad de renunciar. Siente que ha perdido la confianza en sí mismo, que cada error pesa más que los aciertos. Luz intenta hablar con él desde la comprensión, pero esta vez sus palabras no logran atravesar la barrera que Miguel ha levantado. La idea de abandonar no es un arrebato, es una conclusión que comienza a parecerle inevitable. En otro punto de la colonia, Pablo vuelve a insistir ante Mabel en la importancia de la conciliación. La tensión familiar amenaza con fragmentar lo poco que aún los mantiene unidos. Cada palabra se convierte en una prueba de resistencia emocional. Mabel, aunque dolida, empieza a percibir que su postura inflexible también genera heridas. La duda se instala lentamente en su interior, abriendo la posibilidad de un cambio que aún no se atreve a expresar. Paula y Tasio continúan acercándose a través del ajedrez. Las partidas se convierten en un ritual que les permite hablar sin decirlo todo, compartir silencios cómodos que contrastan con el ruido exterior de la colonia. Tasio encuentra en esas lecciones una metáfora de su propia situación. Cada movimiento implica riesgo, cada decisión tiene consecuencias. Aprende que precipitarse puede costar caro, pero también que la indecisión paraliza. Así, el capítulo avanza hacia un punto crítico. Damián ha revelado su secreto a Digna, pero la crisis financiera sigue abierta. Marta se mantiene firme ante la presión social. Andrés y Valentina cruzan una línea invisible. Miguel contempla abandonar su vocación, y el engaño de Beatriz, lejos de diluirse, se afianza como una amenaza latente que pronto dejará de ser un juego de apariencias para convertirse en una herida directa en el corazón de Begoña. La tarde avanza con una sensación de inestabilidad que ya nadie puede ignorar. En la industrial, los pasillos parecen más largos, más fríos, como si el edificio mismo presintiera que la falta de crédito no es solo un contratiempo económico, sino una amenaza directa a su continuidad. Damián convoca una reunión reducida para evaluar alternativas, intentando recuperar la autoridad que siente resquebrajarse. Habla con firmeza, proyectando seguridad, pero en su interior sabe que cualquier decisión precipitada podría agravar la crisis en lugar de resolverla. La negativa del banco obliga a replantear calendarios,
inversiones y compromisos adquiridos. No puede permitir que el pánico se filtre entre los trabajadores, especialmente cuando la colonia ya murmura sobre la vida privada de su hija. Esa doble presión, la económica y la familiar, comienza a pasar factura. Damián percibe que su imagen de hombre inflexible ya no es suficiente para contener la incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, duda de su capacidad para sostenerlo todo. Digna observa esos movimientos con preocupación creciente. Aunque ahora conoce la verdad sobre el crédito, entiende que el problema no es solo financiero. Es emocional, estructural, incluso moral. La fragilidad de Damián es algo nuevo, y le duele verlo así. En medio de esa tensión, Marta decide no retroceder ante los rumores. Camina por la fábrica con la frente alta, consciente de que cualquier gesto de ocultamiento alimentaría aún más la maledicencia. Su determinación es silenciosa pero firme. Chloe la acompaña, aunque con mayor cautela. Percibe que el ambiente se ha enrarecido y que cualquier incidente podría desatar una confrontación abierta. Sin embargo, elige permanecer a su lado, asumiendo las consecuencias con una serenidad casi desafiante. La confrontación entre padre e hija no tarda en repetirse, esta vez en un tono más introspectivo. Damián no cuestiona el sentimiento de Marta, pero insiste en que el momento no es el adecuado para desafiar a la colonia cuando la fábrica atraviesa dificultades. Marta comprende la lógica, pero se niega a aceptar que su vida se convierta en variable estratégica dentro de un problema empresarial. Le duele que su padre, aun queriéndola proteger, le pida implícitamente que se esconda para evitar escándalos. Mientras tanto, don Agustín intensifica su discurso en la parroquia, apelando a la necesidad de orden y coherencia moral. Aunque no menciona nombres, todos entienden a quién se refiere. La presión social adquiere un tono más estructurado. Digna siente que cada palabra pronunciada desde el púlpito es una alusión directa a su relación y a la de Marta. La comunidad, que antes parecía tolerante, ahora observa con lupa cualquier desviación de la norma. En paralelo, Andrés presenta oficialmente su propuesta para suavizar las medidas contra los transportistas. La discusión es tensa, pero logra introducir argumentos sólidos que obligan a la dirección a reconsiderar ciertos puntos. Valentina, aunque inicialmente reticente, termina respaldando algunos aspectos del plan. Esa alianza circunstancial fortalece la posición de Andrés y genera un reconocimiento mutuo que trasciende lo profesional. Sin embargo, esa cercanía despierta comentarios sutiles entre quienes los observan trabajar juntos. La colonia no solo murmura sobre Marta, también percibe la química latente entre Andrés y Valentina, alimentando nuevas especulaciones. Por otro lado, el engaño de Beatriz alcanza un punto crítico. Durante una nueva visita a la casa cuna, profundiza su conversación con Begoña, indagando en aspectos íntimos de su matrimonio bajo la apariencia de confidencia femenina. Begoña, aunque todavía no descubre la identidad real de su interlocutora, comienza a sentir una incomodidad persistente. Hay preguntas que parecen diseñadas para sembrar duda, para insinuar grietas donde antes no las veía con claridad. Gabriel, consciente de que Beatriz ha cruzado la línea, experimenta un miedo creciente. La posibilidad de que el engaño sea descubierto no solo amenaza su reputación, sino la estabilidad de su matrimonio, ya de por sí frágil. La tensión lo lleva a actuar con una mezcla de desesperación y cálculo. Intenta adelantarse a los movimientos de Beatriz, pero cada intento parece quedar neutralizado por la astucia de ella, que maneja la situación con una frialdad inquietante. En el dispensario, Miguel toma una decisión que lo atormenta. Tras otra jornada complicada, confiesa a Luz que está considerando seriamente dejar su puesto. No lo hace desde la rabia, sino desde un cansancio profundo que lo ha ido vaciando. Luz recibe la noticia con preocupación, pero evita dramatizar. Le recuerda su talento, su vocación, el impacto positivo que ha tenido en muchos pacientes. Sin embargo, sabe que las palabras no siempre bastan para reconstruir una autoestima erosionada. Miguel se retira con la sensación de estar suspendido en un limbo. No ha renunciado formalmente, pero tampoco descarta hacerlo. Esa incertidumbre añade otra capa de fragilidad al ya delicado equilibrio de la colonia. En la cantina, Paula y Tasio continúan sus partidas de ajedrez, aunque ahora el ambiente general influye en su conversación. Tasio comenta las tensiones laborales y la presión que siente por los cambios en la fábrica. Paula escucha con atención y le aconseja prudencia, recordándole que cada movimiento, como en el tablero, debe calcularse con visión de futuro.
Entre ellos se consolida una complicidad que ya no es solo didáctica, sino emocional. Al caer la noche, la colonia parece dividirse en pequeños focos de incertidumbre. La crisis financiera amenaza con desatar decisiones drásticas. Los rumores sobre Marta y Chloe no se disipan, sino que se intensifican. La presión moral sobre Digna crece, aunque ella se mantiene firme en su libertad de elección. Andrés y Valentina cruzan un umbral invisible en su relación. Miguel contempla abandonar su vocación. Y en el centro de todo, el engaño a Begoña se acerca a su revelación inevitable. La red tejida por Beatriz está a punto de tensarse hasta el límite, amenazando con arrastrar a todos en su caída si la verdad sale a la luz en el momento menos oportuno. La noche vuelve a caer sobre la colonia, pero esta vez el ambiente es más denso que nunca, como si cada farola iluminara no solo las calles, sino las tensiones acumuladas que amenazan con estallar. La industrial permanece en silencio, aunque dentro de sus muros se gesta una decisión que podría cambiarlo todo. Damián, tras la reunión con la dirección, comprende que no puede sostener indefinidamente la apariencia de estabilidad. La negativa del crédito obliga a tomar medidas que afectarán inevitablemente a trabajadores y proveedores. La idea de frenar la producción se convierte en una posibilidad real. Esa responsabilidad lo abruma más que cualquier crítica. Sabe que cada decisión tendrá un impacto humano, y por primera vez en mucho tiempo, siente que el poder que siempre ejerció con firmeza ahora le pesa como una carga imposible de repartir. Digna intenta acompañarlo en esa angustia, pero también debe lidiar con la presión creciente de la parroquia. Don Agustín no ha cesado en su insistencia, y los comentarios de los feligreses comienzan a volverse más explícitos, casi inquisitivos. En una conversación íntima, Digna admite que se siente observada, juzgada, como si cada paso suyo estuviera bajo escrutinio. Sin embargo, reafirma su decisión de no aceptar un matrimonio impuesto por el miedo. Quiere elegir, no ceder. Mientras tanto, Marta enfrenta una situación inesperada en la fábrica. Un comentario directo, ya no un susurro, cuestiona abiertamente su relación con Chloe. No es una agresión física, pero sí una provocación que marca un límite superado. La reacción de Marta es serena pero firme. No permite que la humillen ni que la reduzcan a un rumor. Su postura desconcierta a quienes esperaban verla intimidada. Esa entereza fortalece su vínculo con Chloe, que la observa con admiración contenida. Sin embargo, ambas comprenden que el clima puede volverse más hostil si alguien decide instrumentalizar la situación para debilitar a Damián en plena crisis económica. La política interna de la colonia nunca ha sido inocente. En paralelo, Andrés logra que parte de su propuesta para los transportistas sea aceptada provisionalmente. No es una victoria total, pero sí un alivio parcial que reduce la tensión inmediata. Su capacidad de negociación demuestra que aún existen puentes posibles. Valentina, tras la reunión, comparte con él una mirada distinta, menos confrontativa. Reconoce su compromiso y, en un momento de vulnerabilidad compartida, la distancia profesional se reduce peligrosamente. Ese instante de cercanía no se traduce en declaraciones abiertas, pero deja una huella evidente. Ambos saben que la línea que los separa del terreno personal es cada vez más fina, y que cruzarla tendría consecuencias. Mientras tanto, el engaño de Beatriz alcanza un punto casi irreversible. Durante una nueva visita a la casa cuna, insinúa ante Begoña que ciertos rumores sobre Gabriel podrían tener fundamento, sembrando una duda que antes no existía. No acusa directamente, pero introduce preguntas calculadas que apuntan a la fragilidad del matrimonio. Begoña escucha con desconcierto creciente, tratando de distinguir entre advertencia sincera y malicia disfrazada. La inquietud se instala en su interior como una sombra persistente. Por primera vez, se pregunta si ha ignorado señales evidentes por querer creer en una versión más amable de su realidad. Gabriel, por su parte, recibe la noticia de que Beatriz ha intensificado su acercamiento a Begoña. La sensación de pérdida de control lo sacude. Comprende que la estrategia de mantener ambas esferas separadas ha fracasado. Intenta buscar una salida que no implique confesarlo todo, pero cada opción parece conducir al mismo desenlace. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Y cuando eso ocurra, el daño será irreversible. En el dispensario, Miguel da un paso que sorprende incluso a él mismo. Redacta una carta de renuncia, aunque aún no la entrega. El simple hecho de escribirla lo enfrenta con la magnitud de su decisión. Luz percibe el cambio en su actitud y comprende que la crisis es más profunda de lo que imaginaba. Intenta ofrecerle apoyo sin presionarlo,
consciente de que forzarlo a quedarse podría ser tan dañino como dejarlo ir. Miguel se debate entre la culpa y el alivio anticipado. La medicina siempre fue su vocación, pero ahora se siente atrapado en una dinámica que lo desgasta emocionalmente. La duda lo consume. En la cantina, Paula y Tasio comparten una partida más intensa que las anteriores. El tablero se convierte en un espejo de la colonia. Movimientos calculados, sacrificios inevitables, estrategias que requieren visión a largo plazo. Tasio reflexiona en voz alta sobre la necesidad de anticipar las consecuencias antes de actuar. Paula lo escucha con una sonrisa que mezcla ternura y advertencia. Ambos saben que el juego no se limita a las piezas frente a ellos. Al cierre del día, las tensiones convergen en un punto invisible pero innegable. Damián se prepara para anunciar medidas que podrían alterar la estabilidad de la fábrica. Digna reafirma su autonomía frente a la presión moral. Marta y Chloe se sostienen ante una colonia que ya no susurra, sino que observa abiertamente. Andrés y Valentina bordean un sentimiento que podría complicar aún más el equilibrio interno. Miguel contempla una renuncia que cambiaría el dispensario. Y Begoña, por primera vez, comienza a sospechar que la mujer que se presentó como aliada podría estar escondiendo algo más oscuro. El engaño está a punto de revelarse, y cuando lo haga, no solo pondrá en jaque el matrimonio de Begoña, sino que sacudirá las bases emocionales de una colonia que ya camina al filo de su propia fragilidad. La mañana siguiente amanece con una sensación extraña, como si la colonia hubiera envejecido de golpe en una sola noche. Las decisiones pendientes ya no pueden aplazarse, y cada personaje se enfrenta a la consecuencia inevitable de los movimientos realizados en silencio. Damián convoca finalmente a un encuentro clave para comunicar ajustes necesarios en la industrial. No habla de derrota, pero reconoce dificultades. Su tono es firme, aunque en su mirada se percibe el desgaste de quien ha tenido que admitir que no todo está bajo control. El anuncio genera inquietud, pero también cierto respeto. La transparencia parcial, aunque tardía, alivia en parte el clima de especulación. Sin embargo, Damián sabe que la crisis aún no está resuelta y que cualquier error podría precipitar una caída mayor. Digna, presente en la distancia, comprende que el orgullo de Damián ha cedido lo suficiente para compartir la carga. Esa apertura fortalece su vínculo, pero no elimina la presión externa que continúa ejerciendo don Agustín desde la parroquia. La comunidad empieza a dividirse entre quienes exigen coherencia moral y quienes consideran que la vida privada no debería ser un arma arrojadiza. Esa fractura social amplifica la sensación de inestabilidad que ya se respiraba. Marta, lejos de esconderse, aparece junto a Chloe en un gesto que no busca provocar, sino normalizar. Caminar juntas por la colonia es una declaración silenciosa de resistencia. No hay desafío en sus pasos, solo convicción. Algunos observan con desaprobación, otros, con una curiosidad que empieza a transformarse en aceptación. La valentía de ambas obliga a la colonia a mirarse en un espejo incómodo, cuestionando sus propios límites. Damián presencia esa escena desde la distancia. La contradicción lo atraviesa. Teme por su hija, pero también reconoce en ella una fortaleza que le resulta familiar. Es su sangre, su carácter, su obstinación ante la adversidad. En paralelo, Andrés confirma que parte de las medidas contra los transportistas serán revisadas. No es una victoria rotunda, pero sí un avance que reduce la tensión inmediata. Su liderazgo se consolida sin necesidad de confrontación abierta. Valentina se acerca a él tras la reunión. La conversación, breve pero intensa, deja claro que la complicidad ya no puede disimularse bajo la etiqueta profesional. Hay algo que ambos reconocen y que todavía no se atreven a definir. Esa cercanía, sin embargo, no se consuma en un gesto explícito. Se mantiene en la frontera del silencio, donde las miradas pesan más que las palabras y la prudencia aún gana terreno sobre el impulso. Mientras tanto, en la casa cuna, el engaño finalmente muestra una grieta visible. Durante una conversación, Beatriz comete un desliz mínimo, una referencia que no encaja con la identidad que ha construido ante Begoña. La intuición de Begoña se activa con fuerza. No acusa, pero empieza a hacer preguntas más directas, observando cada reacción. La supuesta colaboradora pierde por un instante la compostura, lo suficiente para sembrar la sospecha definitiva. Cuando la visita termina, Begoña no se siente tranquila. La conversación ha dejado una sensación amarga, como si hubiera sido analizada más que escuchada. La duda sobre la verdadera intención de aquella mujer ya no puede ignorarse. Gabriel percibe el cambio en el ánimo de su esposa.
La inquietud en su mirada le confirma que el margen se ha agotado. Comprende que el engaño está a punto de desvelarse y que, cuando eso ocurra, no habrá espacio para explicaciones ambiguas. La tensión entre ambos se vuelve palpable. Begoña no formula aún una acusación, pero el silencio que los separa es más elocuente que cualquier reproche. Gabriel sabe que el pasado que intentó mantener oculto está llamando a la puerta. En el dispensario, Miguel sostiene la carta de renuncia durante unos segundos que parecen eternos. Finalmente, decide no entregarla de inmediato. No es una victoria sobre su crisis, pero sí una pausa que le concede tiempo para reconsiderar. Luz percibe esa vacilación y la interpreta como una oportunidad. Sin presionarlo, le propone revisar juntos los casos más difíciles, recordándole que la vocación también se alimenta del apoyo mutuo y no solo del rendimiento individual. Miguel acepta, no por convicción plena, sino porque aún no está listo para cerrar esa etapa de su vida. La duda persiste, pero la decisión definitiva queda suspendida, como tantas otras en la colonia. En la cantina, la partida de ajedrez entre Paula y Tasio llega a un punto decisivo. Una jugada inesperada cambia el rumbo del tablero, obligando a Tasio a replantear toda su estrategia. La metáfora es evidente para ambos. Paula le sonríe con una mezcla de complicidad y desafío, recordándole que incluso las posiciones aparentemente perdidas pueden transformarse si se observa el conjunto y no solo la amenaza inmediata. Así concluye el capítulo, con cada personaje situado en un punto de inflexión. Damián ha dado un paso hacia la transparencia, aunque la crisis sigue latente. Digna mantiene su autonomía frente a la presión moral. Marta y Chloe se afirman ante la mirada de la colonia. Andrés y Valentina sostienen una tensión que podría alterar el equilibrio emocional de ambos. Miguel pospone una renuncia que aún no está descartada. Y Begoña, con la sospecha ya instalada en su interior, se prepara para descubrir que el engaño que la rodea no es casual, sino una estrategia calculada que podría redefinir por completo su confianza y su futuro.